Bueno, viajeros oníricos, es tiempo de ver una historia más de los orígenes del maestro Stephen King, y ahora veremos una particular historia de terror que fue adaptada por el mismo King al cine bajo el nombre de Maximum Overdrive. Esta historia es Trucks, así que vayamos al video, no sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo. Esperes hasta el final para ganarte un corazoncito y ahora sí, comencemos. El tipo se llamaba Snodgrass y me di cuenta de que se disponía a cometer una locura. Sus ojos estaban desorbitados y mostraban buena parte de la esclerótica, como los de un perro dispuesto a pelear. Los dos chicos que habían entrado en el aparcamiento con el viejo Fury platinado trataban de disuadirlo, pero Snodgrass ladeaba la cabeza como si escuchara otras voces. Tenía un abdomen ligeramente abultado, ceñido por un buen traje que empezaba a ponerse lustroso en los fondillos. Era viajante y apretaba la maleta de muestras contra el cuerpo como si se tratara de su perro favorito que se había echado a dormir. «Vuelve por la radio», dijo el camionero sentado en la barra. El cocinero se encogió de hombros y la encendió, recogió toda la banda y solo encontró estática. «Pasaste demasiado deprisa», protestó el camionero. «Tal vez se te escapó algo». «Diablos», masculló el cocinero. Era un negro ya maduro con una sonrisa de oro y no miraba a su interlocutor. Miraba el aparcamiento por la ventana que ocupaba toda la fachada de la cantina. En el exterior había 7 u 8 camiones pesados y sus motores roncaban, apagada y acopiosamente como un ronroneo de grandes felinos. Había un par de Max, un Hemingway y otros 5 reos, camiones con remolque para transportar cargas de un estado a otro, con un montón de matrículas y antenas en la parte trasera. El Fury de los chicos descansaba sobre su techo, al final de la huella larga y curva que los neumáticos habían dejado al patinar sobre la grava del aparcamiento. Había sido machacado y reducido a una chatarra absurda. En la entrada a la rotonda de los camiones había un Cadillac destrozado. Su propietario miraba por el parabrisas hecho trizas con una merluza destripada. Las gafas con armazón de carey le colgaban de una oreja. En la mitad de la explanada yacía el cuerpo de una chica con un vestido de color rosa. Había saltado del Cadillac al ver que éste nunca llegaría a su destino. Había echado a correr, pero sin ninguna probabilidad de salvarse. Era la más horripilante a pesar de que estaba tumbada boca abajo, y ya la rodeaban nubes de moscas. Del otro lado de la carretera, un viejo Ford había atravesado el parapeto. Eso había sucedido hacía una hora. Desde entonces no había pasado nadie más. Desde la ventana no se veía la garita del peaje y el teléfono no funcionaba. «Has pasado la emisora con demasiada prisa», seguía protestando el camionero. «Deberías». Ese fue el momento en el que Snodgrass eligió para echar a correr. Al levantarse derribó la mesa, rompió la taza de café y desprendió un loco surtidor de azúcar. Tenía los ojos más desorbitados que nunca y su maxilar colgaba flácidamente y balbuceaba: «Tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí». El chico gritó y su amiga lanzó un alarido. Yo estaba sentado en el taburete más próximo a la puerta y le agarré la camisa, pero él se zafó. Estaba totalmente chalado. Habría sido capaz de atravesar la puerta blindada de un banco. Se disparó y corrió por la explanada de grava hacia la zanja del desagüe de la izquierda. 2 de los camiones lo persiguieron, escupiendo humo pardo hacia el cielo por las chimeneas de sus motores de diésel, en tanto sus gigantescas ruedas traseras despedían andanadas de piedra. No había dado más de 5 o 6 zancadas desde el borde del aparcamiento cuando se volvió para mirar. Con el pánico reflejado en su rostro, se le enredaron las piernas y trastabilló y estuvo a punto de caer. Recuperó el equilibrio, pero ya era demasiado tarde. Uno de los camiones se apartó y el otro arremetió, lanzando destellos feroces de sol con la parrilla del radiador.
Songlas aulló con un timbre último y agudo, casi eclipsado por el fuerte rugido del reo. No lo arrastró bajo sus ruedas, tal como comprobamos después. Eso habría sido mejor. En cambio, lo arrojó hacia arriba y hacia afuera, como si fuera un balón. Se recortó brevemente contra el cielo caluroso de la tarde como un resplandor lisiado y después desapareció de la zanja del desagüe. Los frenos del camión se hicieron como el aliento de un dragón. Sus ruedas delanteras se trabaron, abriendo surcos en la epidermis de grava de la explanada, y se detuvo pocos centímetros antes de precipitarse dentro de la zanja. El muy hijo de puta. La chica del reservado chilló. Tenía ambas manos crispadas sobre la mejilla y tiritaba de la carne hacia abajo, convirtiéndola en la máscara de una bruja. Hubo un ruido de vidrios rotos. Giré la cabeza y vi que el camionero había apretado su vaso con tanta fuerza que lo había quebrado. Me pareció que aún no se había dado cuenta. La leche y unas gotas de sangre salpicaron la barra. El cocinero negro estaba petrificado junto a la radio, con un trapo en la mano y expresión aleada. Sus dientes centellaban. Durante un rato no se oyó nada más que el zumbido del reloj Weston y el ronquillo del motor del reo, que iba a reunirse con sus compañeros. Entonces la chica se echó a llorar, y eso me pareció bien, o por lo menos me pareció mejor. Mi propio coche estaba volcado, también reducido a chatarra. Era un Camaro del 71 y yo aún lo estaba pagando, aunque pensé que realmente eso ya no importaba. En los camiones no había nadie. El sol refulgía y reservaba sobre las cabinas vacías. Las ruedas giraban solas. Era mejor no pensar demasiado en eso para no enloquecer, como había sucedido con Snodgrass. Pasaron horas, el sol empezó a bajar. Fuera los camiones patrullaban en círculos trazando ochos. Sus luces de posición se habían encendido. Recorrí 2 veces todo el largo de la barra para desentumecerme las piernas y después me senté en un reservado, junto al amplio ventanal del frente. Esa era una parada habitual de camiones próxima a la gran autopista, con una estación de servicio completa en el fondo y surtidores de gasolina y gasóleo. Los camioneros se detenían allí para tomar café y comer tarta de manzanas. «Señor», la voz sonó vacilante. Volví la cabeza. Eran los chicos del Fury. El muchacho parecía tener alrededor de unos 19 años. Llevaba el cabello largo y una barba que apenas empezaba a espesarse. La chica era más joven. «Sí», dijo y se encogió de hombros. «Viajaba por la carretera que va al Pelsen», dije. Un camión se me acercó por detrás. Hace un largo rato que no veía en el espejo retrovisor. Venía con mucha ímpetu. Aún estaba a más de 1 kilómetro cuando empecé a oírlo. Contorneó un Volkswagen y lo arrojó fuera de la carretera con un coletazo del remolque, tal como se despide una bola de papel de la mesa con un papirotazo. Pensé que el camión también saldría de la carretera. Ningún conductor podría haberlo retenido con el remolque coleando de semejante manera, pero no saltó. El Volkswagen dio 6 o 7 vueltas de campana y estalló, y el camión destrozó al siguiente empleando la misma técnica. Se acercaba a mí y me apresuré a salir por el primer desvío que encontré. Me reí, pero sin entusiasmo, para desembocar justamente en una parada de camiones de Guatemala a Guatepeor. La chica tragó saliva. Nosotros vimos un autobús Greyhound que iba hacia el norte por el carril que lleva al sur. Barría a los coches, explotó y ardió, pero antes había sembrado la muerte. Un autobús Greyhound, eso era algo nuevo y malo. Fuera, todos los faros se encendieron súbitamente al unísono, bañándonos por la explanada como un resplandor macabro, insoldable. Iban y venían, gruñendo. Los faros parecían dotados de ojos, y en la penumbra creciente los remolques oscuros hacían pensar en los lomos encorvados, angulosos de extraños gigantes prehistóricos. Y el cocinero preguntó:
¿Será peligroso encender las luces? Hazlo y lo sabremos, le respondí. Accionó los interruptores y se encendieron los globos que colgaban del techo, manchados por las moscas. Al mismo tiempo se iluminó en el frente un letrero crepitante de neón. Cornan's Truck Stop and Dinner. Buenas comidas. No pasó nada. Los camiones siguieron su incesante patrullar. No lo entiendo, comentó el camionero. Había bajado del taburete y se paseaba por el salón con la mano envuelta en un pañuelo rojo. Yo no tenía problemas con el mío, era bueno y obediente. Me detuve aquí un poco después de la 1 para comer espaguetis y fue cuando sucedió todo esto. Agitó los brazos y el pañuelo aleteó en el aire. Ahora mi propio camión está allá afuera. Es aquel cuya luz trasera izquierda apenas luce. Hace 6 años que soy su conductor, pero si yo saliera por esa puerta... Esto no es más que el comienzo, dijo el cocinero. Sus ojos de obsidiana estaban velados por los párpados. Ha de ser grave cuando no funciona la radio. Esto no es más que el comienzo. La chica estaba exánime, blanca como la leche. No pienses en eso, le contestó el cocinero. Todavía no. ¿Cuál será la causa? El camionero estaba preocupado. ¿Las tormentas eléctricas de la atmósfera? ¿Las pruebas nucleares? ¿Qué? Quizás se han vuelto locos, murmuré. Aproximadamente a las 7 me acerqué al cocinero. ¿De qué recursos disponemos?, pregunté. Quiero decir, por el caso de que tuviéramos que quedarnos aquí un tiempo. Él frunció la frente. La situación no es tan mala. Ayer hubo reparto. Tenemos 200 o 300 hamburguesas, frutas y verduras envasadas, cereales desecados. No hay más leche que la de la nevera, pero el agua procede del pozo. Si es necesario, nosotros 5 podríamos resistir un mes o más. El camionero se acercó y nos miró parpadeando. Me he quedado sin cigarrillos de esa maquinita expendedora. No es mía, dijo el cocinero. No, señor. El camionero tenía una barra de acero que había encontrado en el almacén de suministros del fondo y empezó a forzar el artefacto. El chico caminó hacia el tocadiscos automático y echó una moneda de 25 centavos en la ranura. John Fordley cantó que había nacido en un delta del sur. Me senté y miré por la ventana y vi algo que enseguida me chocó. Una camioneta Chevrolet ligera se había sumado a la patrulla como una jaca de Shetland entre percherones. La observé hasta que pasó imparcialmente sobre el cadáver de la chica del Cadillac y entonces desvié la mirada. «Nosotros los hemos fabricado», exclamó la chica con repentina indignación. «No pueden hacernos esto». Su amigo le pidió que se callara. El camionero terminó de forzar la máquina expendedora de cigarrillos y sacó 6 u 8 paquetes de Viceroy. Los guardó en distintos bolsillos y finalmente abrió uno de los paquetes. Al ver la expresión fanática de su rostro, me pregunté si se proponía a fumárselos o a comérselos. Otro disco cayó sobre el plato del tocadiscos automático. Eran las 8. A las 8:30 se cortó la corriente eléctrica. Cuando se apagaron las luces, la chica gritó y su alarido se interrumpió bruscamente, como si su amigo le hubiera puesto la mano sobre la boca. El tocadiscos se enmudeció con un ruido cada vez más profundo de mecanismos agonizantes. «Maldita sea», exclamó el camionero. «¡Hey tú!», le grita el cocinero. «¿Tienes velas?» «Creo que sí. Espere. Sí, aquí hay unas pocas». Me levanté y las cogí. Las encendimos y empezamos a distribuirlas por el salón. «Tengan cuidado», exclamé. «Si se incendia este local, lo pagaremos caro». Y el cocinero lanzó una risa amarga. «Y que lo diga». Cuando terminamos de repartir las velas, el chico y la chica se acurrucaron juntos en un rincón y el camionero se colocó junto a la puerta trasera mirando cómo otros 6 camiones pesados circulaban entre las islas de hormigón donde estaban montados los surtidores. «Esto lo modifica todo, ¿verdad?», comenté.
Claro que sí, la electricidad se ha cortado definitivamente. ¿Es muy grave? Las hamburguesas se descompondrán dentro de 3 días, lo mismo que sucederá con el resto de la carne. Las latas se conservarán, lo mismo que los alimentos secos, pero esto no es lo peor. Sin la bomba no podemos conseguir agua. ¿Y cuánto cree que durará? Una semana, a lo mucho. Llena todos los cacharros vacíos que tengas, llénalos hasta que no salga más que aire. Ay, ¿dónde están los baños? En los depósitos hay agua potable. El baño del personal está al fondo, pero para llegar al de damas y caballeros hay que salir del edificio. ¿Hay que pasar a la estación de servicio? Aún no estaba preparado para escuchar eso. No, hay que salir por la puerta lateral y caminar un poco hacia arriba. Dame un par de cubos. Y lo hizo, me dio un par de cubos galvanizados. El chico se me acercó y me preguntó qué hacía. Necesitamos agua, toda la que podamos conseguir. Entonces deme un cubo, me dijo, y yo le pasé uno. ¡Jerry!, le gritó su chica. ¡Tú! Él la miró y ella se cayó, pero cogió una servilleta y empezó a tirar de las puntas. El camionero fumó otro cigarro y le sonreía al suelo. No habló. Nos encaminamos hacia la puerta lateral por donde yo había entrado esa tarde y me detuve un segundo, allí mirando cómo las sombras fluctuaban y se disolvían a medida que los camiones iban y venían. ¿Ahora qué?, preguntó el chico. Su brazo rozó el mío y sentí que sus músculos vibraban y zumbaban como cables. Si alguien tropezaba con él, volaría directamente al cielo. Relájate, le dije. Y él me sonrió con una sonrisa enfermiza, pero eso era mejor que nada. De acuerdo, me dijo y salimos furtivamente. El aire de la noche era más fresco, los grillos chirriaban en la hierba y las ranas brincaban y croaban en la zanja del desagüe. Fuera, el ronroneo de los camiones era más potente, más amenazador, como el rugir de las fieras. Desde dentro había aparecido una película. Allá afuera era algo real que podía desembocar en la muerte. Nos deslizamos a lo largo de la pared exterior cubierta de azulejos. Un pequeño alero nos suministraba un poco de sombra. Mi Camaro estaba recostado contra el muro de enfrente y el reflejo de los faros de los camiones lejanos arrancaba destellos del metal abollado y de los charcos de gasolina y aceite. Métete en el de damas, le susurré. Llena tu cubo con el agua del depósito del inodoro y espera. Se oían los ronquidos sistemáticos de los motores de diésel. Eran engañosos, pero parecía que se acercaban, pero en verdad eran solo los ecos que rebotaban en las aristas del edificio. Solo 7 metros nos separaban de los baños, pero la distancia me parecía mucho mayor. El chico abrió la puerta del baño de damas y entró. Yo pasé de largo y entré en el de caballeros. Sentí que mis músculos se relajaban y dejé escapar una bocanada de aire silbante. Me vi en el espejo, un rostro blanco y tenso con ojos oscuros. Quité la tapa de porcelana del depósito y en el cubo. Volví a volcar un poco dentro para que no se derramara con el movimiento y fui hasta la puerta. ¿Eh? Sí, susurró él. ¿Listo? Desde luego. Salimos nuevamente. Habíamos dado quizás 6 pasos cuando los faros nos enfocaron. Se habían acercado sigilosamente, haciendo girar apenas sus grandes ruedas sobre la grava. Nos había estado acechando y en ese momento se abalanzó sobre nosotros, proyectando círculos feroces con sus faros eléctricos, mientras la colosal parrilla cromada parecía tener una mueca cruel. El chico se petrificó, con el horror reflejado en su rostro, la mirada perdida y las pupilas reducidas a puntos de alfiler. Le di un fuerte empujón que lo hizo derramar la mitad del agua y le grité que corriera. El trueno del motor de diésel se intensificó hasta transformarse en un alarido. Estiré la mano sobre el hombro del chico para tirar de la puerta, pero antes de que pudiera completar el movimiento, lo empujaron violentamente desde dentro. El chico se precipitó en el local y yo lo seguí. Miré hacia atrás y vi que el camión,
Un Peterbilt de gran cabina rozaba la pared exterior de azulejos, arrancando enormes fragmentos mellados del revestimiento. A continuación, el guardabarros derecho y los ángulos de la parrilla embistieron la puerta todavía abierta, despidiendo una lluvia de vidrio pulverizado y desgarrando las bisagras de acero como si en realidad fuera papel de seda. La puerta se perdió en la noche con una escena surrealista y el camión aceleró hacia la explanada del frente, mientras su tubo de escape tableteaba como una ametralladora. Tenía un timbre frustrado, colérico. El chico depositó su cubo en el suelo y se desplomó entre los brazos de su amiga, tiritando. El corazón me palpitaba violentamente y me pareció que las pantorrillas se me habían licuado. Hablando de líquido, entre los dos habíamos tirado aproximadamente 1,4 cubos de agua. Casi no había valido la pena correr tantos riesgos. «Quiero cubrir ese hueco», le dije al cocinero, señalando el lugar donde había estado la puerta. «¿Qué podemos usar?» «Bien», interrumpió el camionero, «porque uno de esos camiones enormes no podría meter una rueda por allí. Lo que me preocupan no son los camiones grandes». Dije eso y el camionero buscó otro cigarro. «En el almacén de suministros tenemos algunos paneles metálicos», dijo el cocinero. El patrón pensaba levantar un cobertizo para almacenar el butano. «Los atravesamos y los apuntalaremos con un par de cabinas de los reservados. Para algo servirán», murmuró el carnicero. Tardamos aproximadamente 1 hora y al final todos habíamos colaborado, incluso la chica. La barrera era bastante sólida, por supuesto. Si algo embestía a toda velocidad de la nada, serviría bastante bien. Eso era algo que todos sabíamos. Aún quedaban 3 cabinas alineadas a lo largo del ventanal y me senté en una de ellas. El reloj detrás del mostrador se había parado a las 8:32 y a mí me parecía que debían de ser las 10. Fuera los camiones roncaban y gruñían. Algunos partieron para cumplir misiones desconocidas y otros llegaron. Había 3 camionetas que se paseaban con aires de importancia entre los hermanos mayores. Empecé a adormecerme y en lugar de contar borregos conté camiones. ¿Cuántos había en el estado? ¿Cuántos había en el país? Camiones de remolque, camionetas, camiones de plataforma, furgones de mudanza, camiones de 1/4 de tonelada, docenas de miles de camiones convoy del ejército y autobuses. La pesadilla de un autobús urbano con 2 ruedas en la cuneta y las otras 2 sobre el pavimento lanzados a toda velocidad y puestos a barrer peatones aullantes que caían como en los juegos de bolos. Me liberé de la pesadilla y caí en un sopor ligero. Y bueno, viajeros oníricos, eso es todo por ahora. Díganme qué les pareció el inicio de Camiones. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan Chedrolep y cuando lo vea le daré un corazoncito. Y recuerda que esta noche te veré en tus pesadillas.